Vamos a orar y a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Ora conmigo, dile: Padre amado, háblame. Señor, somos tus hijos, somos tu iglesia y tú te ocupas de nosotros. Señor, tus intenciones, tus propósitos y tus planes hacia nosotros son maravillosos, son perfectos. Señor, la mayoría de las veces no los podemos comprender, porque son pruebas, son aflicciones, tribulaciones. Padre, pero aún en medio de todas y cada una de ellas, ahí has estado tú y tu mano nos ha sostenido. Señor, el día de hoy permítenos seguir conociéndote más, seguir creciendo en entendimiento y en sabiduría. Queremos entender el tiempo que estamos viviendo y ser diligentes. Señor, nos hemos esforzado y hemos hecho una labor ardua, Padre, obedeciendo tu palabra, de fortalecer familias, de fortalecer matrimonios, de fortalecer relaciones entre padres e hijos. Señor, para que tu iglesia crezca, se santifique, Señor, y sea una iglesia bien dispuesta a servirte, Padre, y que al final de los tiempos podamos ser una esposa digna, podamos ser una iglesia limpia, Señor, que te recibirá con gozo, Padre. Pero mientras tanto tenemos una responsabilidad. Ayúdanos a cumplirla aquí en la tierra como una comunidad. Gracias, Señor, porque nos redimiste, nos compraste con tu sangre, y el día de hoy, Señor, tu deseo es que crezcamos en la gracia. Hoy te lo pedimos y oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estuvimos hablando 2 domingos atrás acerca de ser entendidos de los tiempos y de ser una iglesia que entiende el tiempo que está viviendo. Y esto podría ser la tercera parte. No era la intención, pero analizando el tema podría ser la tercera parte. Es importante, hermanos, que tú y yo sepamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Recuerdo que hace muchos años, cuando Dios puso en nuestro corazón pastorear, orábamos, mi esposa y yo siempre, y platicábamos mucho respecto a qué rumbo debía tomar la iglesia y qué Dios había puesto en nuestro corazón. Nosotros estuvimos en una agrupación donde se encargaba de que hubiera un crecimiento importante. Te hablo de miles de personas. Y también nuestro nacimiento en Cristo fue en iglesias muy tradicionales y muy pequeñas. O sea que hemos vivido, mi esposa y yo, los dos extremos. Sabemos lo que es una iglesia tradicional con membresía baja, y sabemos lo que es una iglesia contemporánea con miles y miles de congregantes. Pero la pregunta que yo quiero hacerte es: ¿qué crees tú que Dios quiere respecto a su iglesia? Su iglesia somos tú y yo. ¿Qué quiere Dios respecto a la iglesia? ¿Querrá miles y miles de personas pero que no le conocen a profundidad? Ahora voy al otro extremo. ¿Querrá tal vez pocas personas pero que estén tan llenas de conocimiento que sean unos cabezones legalistas? Tampoco. ¿Qué quiere el Señor? Una iglesia creciente. Sí. ¿Los números importan? Sí. Pero antes de los números importan otras cosas. De hecho, los números no son importantes. No importa realmente cuántos congregantes somos. Porque el crecimiento de la iglesia, hermano, no se mide en la cantidad de congregantes. Eso ya lo hablamos en una predicación. El crecimiento de la iglesia se mide en qué tanto los congregantes se parecen más a Cristo. En eso se mide el crecimiento de la iglesia. Y por obvias razones, cuando cada congregante empieza a crecer y a conocer a Cristo, ¿qué crees que va a pasar de forma natural? Que Dios va a añadir más gente a esa iglesia.
Es Dios quien hace crecer la iglesia, no es el pastor, no son los líderes, no son las ovejas que hacen campañas evangelísticas o que compran su playera, 1 millón para Jesús. No es eso lo que hace crecer la iglesia, porque ¿dónde está ese millón? ¿Dónde está? Entonces es importante, y ahora ya es 1 billón, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está el billón? Es importante que no nos centremos en las estrategias grandes, vistosas, porque la estrategia de Dios es distinta a lo que el ser humano podría pensar. No podemos traer estrategias del mundo para hacer crecer la iglesia, no se puede. ¿Cuál es el vínculo fundamental que Dios quiere fortalecer y Dios quiere hacer crecer? Primero, di conmigo, la familia. Ahora di conmigo, mi familia. Dios está interesado en tu familia. Tu familia es lo más importante para Dios. Y es importantísimo que hoy, del tema que vamos a hablar, que lo titulé, Él hará volver los corazones. ¿Qué corazones? Estoy haciendo alusión a el profeta Malaquías. Vamos ahí, por favor, a abrir nuestras Biblias. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así es de que se lo van a encontrar antes de Mateo. Y vamos a los últimos versículos. De hecho, Malaquías fue el último libro que se escribió, aunque sabemos que la Biblia no viene, el orden de los libros no vienen en orden cronológico. Pero dio la coincidencia que Malaquías sí fue el último libro en escribirse del Antiguo Testamento. Y quiero que veas cómo Dios, en su primera etapa del plan perfecto, porque sí sabías que la humanidad es un plan de Dios. Dios ya trazó un plan perfecto para la humanidad. Y Dios pensó en estas etapas, la etapa del antiguo pacto y la etapa del nuevo pacto. ¿Cómo termina la etapa del Antiguo Testamento? Vamos a leer Malaquías 4, versículo 4. Estos últimos versículos, cuando se escriben, a partir de ahí el Señor guardó silencio. No volvió a hablar más a ninguna persona por más de 400 años. Se dice que viene un periodo de silencio de 400 años donde aparentemente Dios ya no habla, ya no se manifiesta como antes. Fíjate qué palabras tan importantes. Dice así, Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sabes, hay 3 puntos fundamentales que vamos a hablar el día de hoy. El verso 4 empieza diciendo, acuérdense. ¿Acuérdense de qué? ¿Qué dice ahí? De la ley. Es una exhortación al pueblo diciéndoles, tú no puedes olvidar la ley. Punto número 1, hay que acordarse de la ley. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la ley es tan importante? Estamos hablando de la ley ya en nuestros tiempos como la Escritura, toda la Escritura de la cual habla Timoteo. Porque toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para hacernos crecer. ¿Por qué es importante acordarnos de la ley? ¿Sabes? Porque la ley es nuestro fundamento. Su palabra es nuestro fundamento. ¿Sabes? Me encanta el testimonio. ¿Dónde está Cintia? Cintia. Ella decía su testimonio y ¿sabes? Lo hacía parecer tan simple, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué dijo? Es que es maravilloso ir con tu hijo y decirle qué hacer y que lo haga.
y obedecer. Y yo volteé a ver a mi esposa y le dije, qué fácil es. ¿Es difícil el cristianismo? No debería. Porque ¿qué se requiere? Obediencia. Si alguien en este tiempo hemos conocido una pareja obediente, Lalo y Cintia. Cada consejería que nos han pedido, ahí está Lalo. Ya, ¿cuándo nos vemos? Ayer justo me dijo. ¿Cuánto tiempo lleva Lalo diciéndome, va? ¿Cuándo nos vemos, Dani? Porque pues vamos bien, pero necesito decirte cómo vamos. Y de verdad, vemos los cambios, han crecido. Muchos de ustedes también. Muchos de ustedes más o menos. Muchos otros, espero que pronto. Pero hay que ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro fundamento? Su palabra. ¿Qué es lo que nos mueve a que su palabra sea el fundamento de nuestra vida? Cristo, la obra de Cristo, perfecta, completa. Y no es casualidad que el cierre de todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, sea acuérdense de la ley de Moisés, porque hasta entonces era lo único que tenían, era la única guía. Cristo no había muerto en la cruz cuando termina de escribir el profeta Malaquías. No había un sacrificio perfecto todavía para quitar el pecado ni limpiar las conciencias, no lo había. ¿Qué hace el Señor? Última exhortación, porque yo voy a guardar silencio por 400 años. Acuérdense de lo más importante, mi ley debe seguir siendo el fundamento de sus vidas. Hoy, para nosotros, ¿qué se le añadió a la ley? Cristo, el cual vino a cumplirla y vino a darnos una nueva naturaleza, lo dice Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces ya podemos ahora sí obedecer y cumplir la ley y deleitarnos en ella, además. Antes no, porque éramos pecadores y teníamos una naturaleza esclava del pecado. Ahora, ¿qué es lo segundo? No nada más dice, acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué dice? Verso 5, he aquí yo les envío al profeta Elías. ¿Qué dice el verso 6 que va a ser el profeta Elías? Él va a hacer volver, ¿qué cosa? El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sabes? No estaba diciendo que el profeta Elías iba a reencarnar y que iba a venir a esta tierra. No, no está diciendo eso. Se dice que aún hay evidencia bíblica de parte del Señor Jesucristo que Él expresaba quién era ese segundo Elías que había de venir. ¿Quién? No, Juan el Bautista, que vendría a preparar el camino. Vendría a preparar el camino, que vendría a ser de tal influencia en su generación para que esto empezara a suceder. Ya hemos hablado mucho acerca de Juan el Bautista. Decimos que él era el heraldo, el que venía anunciando, viene el Señor, viene el Mesías. El reino de los cielos está cerca, ya viene. Y ese hombre aún se le considera como si él fuera no Malaquías, sino él, Juan el Bautista, el último profeta de su tipo, que se le consideraba un profeta también. Hay mucha similitud incluso en Juan el Bautista. Moraba en el desierto igual que Elías. Traían la misma moda, austera. Así era el ministerio de Juan el Bautista. Y qué hermoso que aún antes de morir Juan el Bautista manda a sus discípulos y le dice, vayan con Jesús y pregúntenle si él era el Mesías que había de venir. Pregúntenle. Y Jesús le contesta con un pasaje del profeta Isaías.
Los cojos ven, los ciegos son sanados. Se están haciendo maravillas. ¿Qué estaba dando a entender nuestro Señor Jesucristo? Sí, yo soy el Mesías. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Juan el Bautista, a partir de él, que anuncia el ministerio y la venida de nuestro Señor Jesucristo, a partir de ahí es que podemos decir que se inicia la segunda etapa? La primera es no olvidar la ley de Dios, que sea nuestro fundamento. La segunda es que esa ley y ese fundamento que hoy está escrita en nuestro corazón, ¿qué tiene que producir en nosotros? ¿Qué debería producir la palabra de Dios en nuestras vidas? Cambios, frutos. ¿Te suena la palabra restauración? Se tienen que restaurar cosas. ¿Qué tal regeneración? Por el lavamiento ¿de qué? De la ley de Dios, su palabra. Tiene que venir un periodo, hermanos, de restauración para su iglesia. ¿Y sabes cómo se da la restauración? Sí, pero ¿a nivel qué? ¿A nivel personal? Dice Ana, siendo obedientes. Claro, siendo obedientes. ¿A nivel personal? ¿Solamente? ¿Cuál debería ser el pensar de los papás varones aquí? No, yo mi relación personal con Dios, cada quien. Puedo imaginarme algunos varones diciéndole a sus esposas, yo sí oro, tú no me ves, pero yo sí oro, tengo mi relación con Dios. Puedo ver mujeres diciendo, tal vez en la misma postura, yo tengo mi relación, es más, yo voy más a la iglesia que tú. Yo voy más a los discipulados que tú. Yo obedezco más que tú. Sí, pero yo no le hablo feo a mis hijos, ¿Qué tal los hijos? ¿Qué tal los hijos? Ay, no, mi papá. Ay, no, mi mamá. Parecen filisteos, incircuncisos. Yo sí voy a jóvenes. Yo sí pido consejería con el pastor y juzgando a los papás. Y pensaríamos que la restauración viene así: el varón solo, la mujer sola, los hijos solos, cada uno siendo restaurados por su cuenta. Hemos estado en consejerías de pareja en donde la gente, los matrimonios piensan que se tienen que restaurar a solas primero para después poderse ver la cara y ya restaurarse. Eso no es bíblico. La Biblia dice, y serán los dos, ¿qué? Una sola carne. Entonces, ¿cómo restauramos un matrimonio hablando con el varón por un lado y con la mujer por otro? Porque no se quieren hablar y están peleados. ¿Cómo va a venir la restauración? ¿Cómo vamos a lograr que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres? Si no es a nivel familiar. Este asunto no es personal, además. Porque no solo es tu familia de sangre, sino es tu familia en la fe también. ¿Qué tal aquí entre nosotros? Nos llevamos. ¿Cómo nos cuidamos? Si es que nos cuidamos, ¿verdad? ¿Hay buenas relaciones? ¿Hay relaciones sanas? Tiene que venir un tiempo también de restauración. Y ese es el tiempo que estamos viviendo aquí. Mi pregunta hoy para ti es, ¿entendemos hoy que estamos viviendo un tiempo de restauración? ¿Lo tengo claro? Si lo tienes claro, voy a la siguiente pregunta. ¿En base a qué te estás restaurando o cómo te estás restaurando? Ay, pastor, tengo el teléfono de una psicóloga buenísima. Ya lo aprendimos. Hay una hermanita que alinea las chakras. Ya lo he escuchado. Cristianos alineando chakras.
Qué impactante es esto. ¿En base a qué voy a restaurar mi familia? ¿Cuál es el fundamento? ¿Se dan cuenta? Volvemos al punto 1. Cristo debe ser, y su palabra debe ser el fundamento de nuestra vida para poder vivir esta restauración. Que el corazón de los padres se vuelque hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelque hacia los padres. Pero si hoy las familias están rotas, destruidas, o tienen dificultades que no se pueden solucionar, es porque no hay un buen fundamento. Es porque la palabra de Dios sigue sin ser el fundamento de esas familias. Y la tercera etapa, la tercera cosa que va a venir. Verso 5 dice: he aquí envió al profeta Elías, que ya vimos que va a ser él, va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Pero dice ahí el verso 5, antes que venga el día de ¿quién? De Jehová, grande y temible. ¿Cuál es el día de Jehová o el día del Señor, como otros lo conocen? ¿Cuál es ese día? ¿No? ¿Cuál es ese día? El día del Señor. Grande y temible. Su segunda venida. Su segunda venida es el día grande y temible. ¿Grande para quién? Para sus hijos. ¿Temible para quién? Para los no hijos. Pregúntate, ¿dónde estás tú? ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Ese día te va a sorprender como un ladrón en la noche? ¿O ese día lo vas a estar esperando con gozo, sabiendo que viene? ¿Qué representa ese día final? Aunque dice grande y temible, ¿sabes qué representa? La victoria de Cristo. La victoria de Cristo, porque dice su palabra, el último enemigo a vencer, ¿cuál va a ser? ¿Sí leen su Biblia? Contéstenme. ¿Cuál será el último enemigo a vencer? La muerte. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. Y ya nadie más de sus hijos redimidos va a morir. Por eso dice ese pasaje, sorbida es la muerte en victoria. Entonces hay una esperanza. Hay una victoria que Cristo ya ganó y se va a consumar al final de los tiempos. Ya está prometida, pero no está consumada aún. Pero ¿cómo vamos a llegar a una victoria? ¿Cómo vamos a terminar la carrera, hermanos, si nuestra vida no está fundamentada en Cristo, número uno, y número dos, no está en un proceso de restauración? ¿Cómo? ¿Cómo volvemos el corazón de los padres hacia los hijos? ¿Y cómo volvemos, jóvenes, el corazón de ustedes, hijos, hacia el de sus papás? ¿Cómo? Hay que ir al fundamento. Deuteronomio 6 está pegado en tu iglesia, hermano. Ya te lo estás memorizando. ¿De qué habla Deuteronomio 6? Si lo pudiéramos resumir en una sola frase, es la influencia de los padres hacia los hijos. Eso es Deuteronomio 6. La influencia que un papá ejerce de manera positiva sobre la vida de sus hijos. ¿Qué dice a partir del verso 4? Del verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Al vecino? Voy a otra pregunta. ¿Y las repetirás? Escucha esto. ¿A tu esposa? ¿Dice ahí? ¿Por qué no dice a tu esposa, varón?
porque asume que son uno, porque se asume que están en lo mismo. Pero ¿acaso no las peleas entre matrimonios es porque no estamos en lo mismo? Ese es el problema de las familias, que el matrimonio no es uno. No se está en lo mismo, no se piensa igual, porque uno piensa contrario a la palabra de Dios en ciertas áreas y el otro también. Pero si aquí está el lineamiento, debería ser muy sencillo ponerse de acuerdo. No necesitaríamos hacer cursos de matrimonios, solo ser obedientes. Porque se ha hablado mucho de matrimonio y de familia aquí. Somos un ministerio enfocado en familias, tú lo sabes, ¿sí o no? Entonces da por hecho que papá y mamá están juntos, en unidad, en sinergia, trabajando y esforzándose arduamente para sembrar en la vida de sus hijos. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Esas frases andando por el camino y cuando te levantas y al acostarte, eso que nos aprendimos es todo el tiempo. La influencia de ti, papá y mamá juntos en unidad hacia tus hijos es todo el tiempo. Ahora, si nos vamos a Proverbios 6, no es casualidad que sea ahí, es un tip para que te lo aprendas. Ya dijimos que Deuteronomio 6 es la influencia de los padres hacia los hijos, ¿cierto? Pero ¿de qué crees que habla Proverbios 6? Proverbios 6 habla de la influencia recibida de los hijos por parte de los padres. Esa influencia debe tener un receptor. Es como cuando nos comunicamos. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Cuántos se acuerdan de esa clase? Transmisor, mensaje y receptor. No sé si ya le añadieron más después. Que en 1940, en mi época, eso era. No es tanto. En los 70s eso era, 80s. Alguien dice algo, el mensaje, y alguien recibe el mensaje. Deuteronomio 6 son los padres lanzando el mensaje de amar al Señor con todo el corazón, mente y fuerzas. Y Proverbios 6 es el hijo recibiendo esa información, el receptor. Vamos a leerlo, versos 20 al 24. Pon atención. ¿Qué dice? Guarda, hijo mío, el mandamiento ¿de quién? De tu padre. Número 1. Y número 2, no dejes la enseñanza ¿de quién? De tu madre. Mujeres, ¿tienen o no tienen un rol trascendente en el cristianismo? Lo tienen. Su rol está pesado. No me anden buscando salidas y respuestas en el feminismo, por favor. Van a destruir su familia. En el feminismo no está la solución. Hombres, menos en el machismo. Menos. Porque gracias al machismo hay feminismo. Oh, sorpresa. Los culpables somos nosotros, no ellas. Las que son engañadas son ellas por culpa de falta de una cabeza, de un varón que la guíe, la instruya, la santifique, la procure, la sustente, como Cristo nos sustenta a nosotros. Efesios capítulo 5. Una labor en conjunto. Hijo, guarda el mandamiento de tu padre. Y 2, la enseñanza de tu madre. ¿De quién se desprende el mandamiento? Del papá. No podemos desentendernos como varones y decirle a las mujeres: vieja, cuídame a los hijos, yo voy por la chuleta. Eso es insensatez, porque el mandamiento sale del padre. El que debería estar sentado, instruyendo, educando, criando a los hijos es el papá varón.
¿Qué hacen las mujeres? Refuerzan el mandato con enseñanza. Por eso es que en México es tan difícil que la iglesia prospere, porque ¿qué crees? Los matrimonios están rotos. Los matrimonios no están bajo el diseño de Dios, porque no hay papá y mamá juntos como uno. A veces no hay papá, a veces no hay mamá. Y si hay papá y mamá, no se hacen uno de los dos. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué sigue diciendo? Verso 21, joven, hijos, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Hay una responsabilidad sobre ustedes, jóvenes, sobre todos ustedes, aunque sean pequeños. Desde los 11, 12 años, creo que tienen ya la madurez y el entendimiento de saber que ustedes tienen una responsabilidad. La responsabilidad ya no es solo de tus papás, si ya eres un adolescente. Porque aquí la responsabilidad está cayendo sobre ustedes, jóvenes. Dice que ustedes deben atar siempre en su corazón y enlazar a su cuello, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Los mandamientos y las enseñanzas de tus padres. Y es algo que no encuentro hoy en día. Le hacen más caso a los influencers, porque los papás no saben ser influencers. Siguen más a sus compañeros de la escuela que a sus propios padres. Es más, son ellos quienes se van al mundo, porque nosotros los mandamos al mundo, regresan con ideas novedosas y nos las presentan. Papá, tengo una idea. ¿Y si para mi cumpleaños me das? Póngale nombre, chicos. ¿Y qué creen? ¿Qué pasa en el cumpleaños? Se lo dan. ¿Qué mérito hizo? Respiró, existió. Son remuneraciones estilo, ¿qué era Platón? Pienso, luego existo. ¿Sí era ese? Ay, gracias. ¿Quién? Repíteme fuerte. Ese, Descartes. Qué bueno que no me sé quién era, ¿eh? Ni me interesa. Pero es que así piensa el mundo. Y ahí están los chamacos. Pienso, luego existo. Mi hijo, tira la basura. Ahorita pienso, luego existo. Y ahí están. ¿Y qué hace el mundo? Los mete en un círculo vicioso. ¿Por qué vicioso? Dice Efesios capítulo 4, vicioso y engañoso además. Jóvenes, ustedes desde temprana edad tienen que aprender a despojarse del viejo hombre que está viciado de acuerdo a los deseos engañosos. Desde jóvenes, esa es su responsabilidad. Si ya eres un adolescente, ya la responsabilidad no recae solamente sobre tus papás. Necesitas traer los mandatos y las enseñanzas de Dios que tus papis te han enseñado, guardado en tu corazón y atado en tu cuello. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué va a suceder si tú haces eso, joven? Hijos, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Escucha, esto me impacta. Hablarán contigo, joven, hijo, hija, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y ahí después vienen una serie de versículos tremendos que hablan de inmoralidad sexual. ¿Desde dónde y desde cuándo, varón, le enseñamos a nuestros hijos varones a ser fieles a una sola mujer? Desde niños, y desde que ellos tienen la conciencia de que ellos te ven con una sola mujer. Desde ahí enseñamos fidelidad. Pero después reforzamos
Y ponemos mandatos, no opiniones ni ideas que después estiras como chiclemán. No podemos estirar los mandamientos de Dios porque vas a sufrir las consecuencias. Sufrimiento. Las consecuencias te van a traer sufrimiento por no ser firme en los límites. Sé firme en los límites. Sé firme al fundamento para que el corazón de tus hijos esté restaurado y su corazón se vuelque a ti. Hay un proverbio que dice, el que no disciplina a su hijo, ¿cómo dice? Lo desprecia, lo aborrece. Gracias, Alex. Lo aborrece. ¿Cómo le enseñas a tu hijo que lo amas? Ponle límites y no los muevas. Eso va a hacer que el corazón de tu hijo vuelva a ti, no a la primera, porque en tu otra lona en tu iglesia dice que la disciplina al presente parece no ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después queda fruto apacible de justicia los que en ella han sido ejercitados. Ejercita y entrena a tu hijo diciendo no. ¿Y qué crees? El no tiene una raíz, un origen muy antiguo de una palabra hebrea que significa no. Facilito. Di que no. ¿Se va a emberrinchar? Sí. ¿Se va a enojar contigo? Sí. ¿Te va a dejar de hablar? Sí. ¿Va a hablar mal de ti a tus espaldas? ¿Qué crees? Sí. Pero si eres obediente y lo haces con fe, más adelante su corazón se va a volcar hacia ti y va a decir, mi papá y mi mamá ciertamente me aman. ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo produce? Tú y yo, papá y mamá. Urge que haya restauración primero en el matrimonio, que sean uno. ¿Qué los va a restaurar? ¿Consejería con el pastor? No, que leas tu Biblia y la obedezcas. Si te da flojera abrir tu Biblia y leerla, entonces sí, pide una consejería. Sí, pídela y te ayudo a abrir tu Biblia y leértela. Y luego la voy a voltear y ¿qué crees que voy a hacer? Que tú la leas. Esas son las consejerías. Esas son. No hay nada místico. No los libero o les unto ahí aceite de la unción. No hay nada de eso. Es simple, sencillo, práctico. Malaquías dice, yo haré dice ahí el texto, yo haré volver. ¿Qué significa? Que tú y yo debemos entender que lo que hará que los corazones de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres se vuelvan uno al otro, únicamente es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Cuántos pudieron ir a la función que hubo en el cine de Reto de Valientes? Es maravillosa, creo que no hay otra película en el mundo que me guste más. ¿Por qué crees que mueve tanto el corazón esa película? No es emocional, algo espiritual produce esa película. ¿Qué le está diciendo al varón? Porque es una película hecha para el varón. ¿Qué le está diciendo? Despierta, despierta. Cumple tu rol, cumple el propósito al cual Dios te llamó, despierta. Y eso debe ser ahora, ya lo aprendimos. Todo el tiempo, a partir de que salgas de aquí, de este lugar. Ya lo habíamos dicho, creo que hace 8 días. ¿Cuándo íbamos a empezar? Hoy, ¿verdad? Eso fue hace 8 días. ¿Cuándo voy a continuar? Hoy, continuar, pero no lo dejemos de hacer. Sí se puede, hermanos. Decíamos hace 8 días, ser entendido, sabemos qué se tiene que hacer, eso es entendido. Y de acuerdo a esta enseñanza, ¿qué se tiene que hacer? Yo te pregunto, ¿cuál es la labor que los padres tienen que hacer? Criar a sus hijos. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya lo entendieron? ¿Sí? Número 2, ¿cuándo se tiene que hacer? Hoy y todo el tiempo.
cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte, en la regadera, lavando los trastes, yendo en el coche en medio del tráfico, todo el tiempo. ¿Ya entendieron esa parte? ¿Sí? ¿Cómo se tiene que hacer? Última pregunta. ¿Cómo? ¿En amor? ¿En paciencia? ¿Con ternura? ¿Con tolerancia? ¿Con respeto? Siendo consistentes, con ternura. Se tiene que hacer, porque el cómo importa. El cómo importa. ¿Entendemos esto, hermanos? Entonces no estamos lejos de ser una iglesia entendida. Y no estamos lejos de que el corazón de nuestros hijos regrese a nosotros y que nuestro corazón regrese al de ellos. Ahora ya hablé la parte de los hijos, pero ¿qué con nosotros como papás? Hay un caos provocado por la mala influencia. Hay un caos. Alguna vez lo hablaba, el caos que produce un tsunami cuando se sale de sus límites. Y eso somos tú y yo, papá, cuando nos salimos de nuestras casillas. Esos son las mamás cuando son irritantes o sarcásticas o incisivas. Tanto varón como mujer, ambos padres podemos ser como tsunamis que en vez de mantenernos en el límite y hacer lo que nos toca, entramos con destrucción a la vida de nuestros hijos y arrasamos con ellos. Porque el cómo importa. ¿Cómo estás influenciando a tus hijos? ¿Sabes? El que no hagamos nuestra labor correctamente va a provocar lo que dice Romanos 1. Vamos rápido ahí. Romanos capítulo 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y ustedes síganme. Este pasaje por sí mismo es fuerte, pero en la Nueva Traducción Viviente nos da un lenguaje más coloquial y es un poco más explicativo. Fíjate qué dice el verso 28, voy a leerlo primero, solo el primer versículo en la Reina Valera y ya después lo vuelvo a releer en la Traducción Viviente, Nueva Traducción Viviente. Verso 28 dice: y como ellos, está hablando del ser humano, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ellos quién, hermanos? Este pasaje pareciera ser que habla de personas súper mundanas, perdidas. Esos pecadores groseros, ¿verdad? Esos que uno ve y dice, no hombre, este sí está muerto, pero muerto en delitos y pecados. Pero ¿sabes? Si no tenemos un fundamento nosotros y no estamos buscando la restauración y no tenemos una esperanza en la victoria de Cristo, que son las tres cosas, tampoco estamos muy lejos de esto. Porque esos que no aprobaron a Dios podríamos ser o nosotros o nuestros hijos. Piensa por un momento en ti o en tus hijos y dime si tú quisieras ser este tipo de personas. Escucha, verso 28. Son personas que piensan que era una tontería reconocer a Dios. Por eso Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios.
Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Pregúntate, ¿podría yo estar a un paso de empezar una restauración en mi casa? ¿O podría yo estar a un paso de deslizarme hacia esta condenación y juicio? ¿Han oído la frase, la línea es muy delgada? Esa es la línea delgada. Y la línea es delgada, pero ¿qué divide? Sí divide, aunque sea delgada, divide algo. ¿Qué divide? El bien y el mal. El caliente y el frío. La luz o las tinieblas. La vida o la muerte. La línea es delgada. No hay que dar 50 pasos, es uno, porque estás a un paso. Siempre estás a un paso de tomar una decisión equivocada. No sé si tú lo sabías, varón. Antes decía el hermano Rubén Chapa, estás a un clic, hoy a un desliz. Él decía, estamos a un desliz de tomar una decisión equivocada. Esto es tremendo. ¿Quién va a sufrir las consecuencias de no ser una generación donde se cumpla esta restauración? Va a ser maravilloso si tú lo experimentas. Que el corazón de tu hijo vuelva a ti. Que el corazón de tu hija regrese a casa. Pero va a ser terrible vivir las consecuencias de que se alejen. Va a ser terrible. Tú y yo sabemos la parábola del hijo pródigo. La iba a leer, creo que ya ni es necesario leerla. Tú la conoces. Ahora, si tú estás haciendo lo correcto y aún así tu hijo, tu hija toma malas decisiones, solo cerciórate que estés haciendo lo correcto. Entonces deja que tus hijos vivan sus consecuencias. ¿Sí escucharon lo que dije? Deja que tus hijos vivan la consecuencia de sus decisiones. Porque si no, nunca van a aprender. Y eso lo dice la Biblia. El padre no le dijo, ay, mijito, quédate por favor, y ahora sí ya te dejo jugar Xbox todos los días, pero no te vayas de la casa. No le dijo así. ¿Qué le dijo? Nada. Simplemente en su corazón, puedo imaginarme, es una parábola, pero describe mucho el sentimiento de Dios y el sentimiento de uno como padre también. ¿Qué sentirías tú? Pero ¿qué decimos y cómo actuamos? Dejamos que vivan sus consecuencias. Si no dejas que vivan sus consecuencias, nunca van a volver en sí. Solo estando en el chiquero, comiendo la porquería que el mundo les ofrece, solo así van a volver en sí. No va a haber otra manera. No va a haber. No confundas el amor de Dios. Ay, pastor, esa iglesia es muy legalista y no hay amor. Yo no le puedo hacer eso, es mi hijo. Sí, pero ¿qué crees? Dios lo hace con nosotros. Lo acabas de leer. Cuando no tenemos en nuestro corazón tener en cuenta a Dios, Él nos entrega a una mente reprobada. ¿Para qué crees? Para que vivamos nuestras consecuencias y aprendamos. Y eso es amor. Dios nos pone límites y nos deja vivir las consecuencias. ¿Quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Al revés, ¿quiénes somos tú y yo para hacerlo? Somos hijos de Dios y debemos hacerlo. No tengas temor, no le tengas temor a la palabra de Dios y no le tengas temor a tus hijos. Ahora aquí están tus hijos al lado tuyo escuchándolo. Jóvenes, también basta ya de manipular a sus papás. Ya no les hagan carita del gato de Shrek. Ya no.
ya no aplica. Asuman sus consecuencias y cuando se equivoquen, en vez de ir a pelear y justificarse, digan: me equivoqué, ¿qué me toca? Porque necesito aprender, papá, necesito aprender, mamá, perdóname. Esa debería ser la actitud tuya, joven. Entonces el corazón de tu papá y de tu mamá se va a volver hacia ti también, porque ustedes necesitan a papá y a mamá. Eso es lo más increíble. Solo termino con algunos ejemplos de lo que significa que un padre aleje a sus hijos, o sea, de cosas o ejemplos de cosas que podríamos hacer que alejan a nuestros hijos. Algunos ejemplos: ignorarlos, al estar tan ocupados en nuestro trabajo que todo, escucha, que lo más bien, estar tan ocupados en nuestro trabajo que lo único que obtienen de nosotros es dinero. Tus hijos no necesitan monedas y billetes, papá. Escucha esto que te estoy diciendo. Te necesita a ti. Varón, tus hijos te necesitan a ti, no tu cartera. Y esto lo hemos hablado mucho ya. Y si seguimos empecinados, ya es necedad y vamos a vivir consecuencias. El corazón de los hijos se va a alejar, contrario a lo que tú y yo pensamos. Me va a poner mi estrellita porque le di todo lo que mi papá no me dio. Espérame, ese speech ya es viejo, pero es mundano, no es bíblico. ¿En qué parte de Deuteronomio 6 encuentras eso? ¿O en qué parte de Hebreos 2 encuentras que hay que darles dinero y todo lo que piden para sentirnos buenos padres? Solo dice: el que no provee para su casa, considérenlo como un no creyente. Eso sí, si te la pasas de holgazán en casa, también. Pero tampoco puedes vivir fuera de casa y nunca verlos, porque esa es tu responsabilidad y la mía. Ignorarlos, no solo en lo material, sino lo emocional, y cuanto más no suplir su necesidad espiritual. Eso es lo más importante. Otra forma: siendo abusivos, haciendo el mal uso de la autoridad que Dios nos dio. No eres la autoridad, papá, no somos la autoridad. Tenemos la autoridad de Dios delegada y hay que usarla como Él quiere, porque tú y yo representamos a Dios. Y de la manera en la que tú te comportes, tu hijo va a pensar que así es Dios. Ten cuidado con esto. En vez de comunicarnos con ellos, les lanzamos una letanía de desaprobación y de humillaciones. Tu hijo no necesita volver a escuchar que se equivocó, ya lo sabe. Y te voy a decir algo, papá, y se va a seguir equivocando, y muchísimo. Tu labor es entrenarlo con paciencia, amor, ternura, una y otra y otra y otra y otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve experto. ¿En qué? En no mentir, en no robar, en no hacer trampa, en no decir groserías, en no ver cosas inapropiadas, etcétera. ¿Quién le está entrenando? Lo tiene que ver de ti y de mí. No podemos ser abusivos con ellos. No ser empáticos, no sentir lo que ellos sienten. No me vuelvan a usar ese argumento: ay, es que yo lo hago y tú deberías. No, espérame, no te compares con él. Qué forma tan absurda de reprender a un niño comparándote con él. No se puede, no aplica. Porque tú eres ya un adulto y tus responsabilidades no tienen nada que ver con las responsabilidades de un niño o de un adolescente. No le echemos pesos encima que no deben cargar, eso es ser abusivo. A veces ocasionamos que el corazón de nuestros hijos se congele porque nosotros estamos helados. No transmitimos nada de confianza, amor, ternura, nada. Lo leímos hace rato, ¿verdad? No cumplen lo que prometen. Piensa bien lo que vas a prometer, no prometas tonterías. No prometas cosas materiales, promete tiempo.
Comprométete y cumple esas promesas. Debe haber elogio, hermanos, también. Es difícil elogiar a un muchacho o a una señorita o a un niño cuando se equivoca, claro, es muy difícil. Porque así nos enseñaron nuestros papás. A coscorrones, chanclazos, jalones de oreja, pellizcos, patadas, bofetadas, trompadas, a todo. Así nos enseñaron. Pero Dios no es así. Y cuando tú y yo les ponemos la mano encima, estamos violando el principio de corrección. Aún cuando, y sí, usamos la vara, pero hay un cómo, y para eso obviamente se necesita, sí, dar un curso. Pero es hasta cierta edad. ¿Quién la marca? Tu hijo, tú lo conoces. No le des vara a los 18, eso cierra más su corazón. Cuando necesitan la vara no se las damos, y cuando ya no la necesitan se las damos. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Elogiemos a nuestros hijos, no en base a sus acciones. Elogiemos su carácter, el esfuerzo que hicieron, la madurez, lo que vemos de Cristo en ellos. Un día hice un ejercicio en la escuela, ahí en Vineyard. Jóvenes, escríbanme todas las cosas buenas que sus papás les dicen. ¿Qué elogios les dan? Escucha esto, elogios. Y de una población como de 30 alumnos que hicimos la encuesta, ¿sabes qué cosas ponían? Ponían, pues mi mamá me elogia y mi papá me elogia y me dice que soy fuerte, que soy alto, que soy muy inteligente. Cosas que ellos no hicieron nada para obtener eso. Cosas que salieron por genética. ¿O ellos se esforzaron en ser altos? ¿Cómo un papá elogia y dice, eres alto? Piensa, ¿cómo elogiarías a tu hijo? Muy fácil. Piensa en Cristo y mira qué cosas tu hijo tiene de Cristo. Y elógialo. Si no lo elogias, lo estás destruyendo. Ellos necesitan aprobación. Tú y yo la necesitamos, baquetones de 40, 50, necesitamos que nos den la palmadita. ¿Tú crees que tu hijo no? Sí, nos gusta que nos hablen bonito, esa es la verdad. Sí nos gusta. ¿Tú crees que tu hijo no? Hazlo, elógialo. Elogiemos a nuestros hijos, estaremos haciendo volver sus corazones a nosotros. Y por último, siendo amargados o resentidos. Hay muchas más, obviamente, no acabaría, pero son las más importantes. ¿Sabes cuántas veces le hacemos sentir a nuestros hijos que nos han defraudado? Y los hacemos sentir una porquería, porque nunca están a la altura, ¿verdad? Y les hacemos sentir que estamos enojados con ellos, que estamos amargados o que estamos resentidos. Y usamos frases como, ya no eres mi hijo. Hasta se muerden el dedito. Pásame el alcohol, hija, porque me desmayo. ¿Es en serio? Es niño, es adolescente y está en la etapa donde debe fallar y mucho. Y tiene que aprender a fallar y tiene que aprender a frustrarse. Pero también tiene que aprender que Dios le otorga gracia, misericordia, paciencia y entrenamiento en eso que falló. Anímalo, motívalo, no te amargues. Ay, parece que me odias. ¿Ah? Ellos piensan a veces lo mismo de ti y de mí, por cómo los tratamos. Tus hijos, papá y mamá, están desesperados por volver a ti. Escúchame. Tus hijos están desesperados por volver a ti si no tienes sus corazones. Y yo sé que en muchos de ustedes también. Y si no, espero que esta prédica haya movido tu corazón de tal manera que te des cuenta que hoy necesitas que tu corazón vuelva al de tus hijos y el de tus hijos a ti también.
El consejo que necesitamos para finalizar. El consejo que necesitamos para adquirir esas responsabilidades mutuas. Hijos y papás. Nos vamos a comprometer y vamos a asumir responsabilidades mutuas. Ustedes como hijos se van a comprometer con Dios. Y nosotros papás nos vamos a comprometer con Dios también. No es obligado, obviamente, pero es lo que el Señor puso para hoy. Si es tu deseo, hoy lo vamos a hacer. ¿A qué nos vamos a comprometer? Proverbios 3, para finalizar. Y compromiso me refiero a qué responsabilidades vas a asumir como papá y mamá y qué responsabilidades vas a asumir como hijo y hermano también, porque si tienes hermanos en casa, tienes responsabilidad con ellos también. Vamos a leer. Este podría ser un buen lineamiento para tenerlo en casa impreso. Y aunque el versículo 1, fíjate cómo empieza, dice, hijo mío, no le está hablando solo a los hijos de nosotros. También piensa en Dios como un papá pidiéndote a ti, papá, que te comprometas en esta responsabilidad porque eres hijo también de Dios. Escucha, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la que misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios primero y número 2 y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, ya basta de consejos mundanos o de lo que tú piensas. Apóyate en su palabra, ahí está todo lo necesario. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él que enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sí es importante también lo material, y ahí está cómo se debe manejar. ¿Cómo? Estos dos versículos habla de qué? Habla de ser buen mayordomo y habla de ser generoso. Con todos. ¿Sale? Sigo leyendo, no acaba aquí. Verso 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque ¿qué? Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto podría ser un buen lineamiento. Y este compromiso, hijos, papás, mamás, es número 1, no olvidar su ley que damos, permitiendo que su palabra sea mi fundamento. Número 2, permitir que nuestros corazones y nuestras relaciones familiares entre padres e hijos sean restaurados por Dios. Y número 3, vivir con la esperanza de que la victoria de Cristo será manifestada al final de los tiempos. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para esto. No quiero tomar mucho tiempo, porque ya se habló y se dijo lo que se tiene que decir. Sé que el Señor te habló y solo necesitas hoy ser obediente. ¿Vale? Quisiera hacerlo aquí brevemente, pero tal vez no va a ser suficiente. ¿Sale? Crecimos a veces con la idea de que al final de las prédicas debe haber una ministración, ¿verdad? Vamos a una ministración especial, cierra tus ojos y ponemos musiquita de fondo y se abrazan, lloran, se besan, salen y se pelean.
¿Para qué sirvió la administración? Para nada. Simplemente quiero pedirte, hoy si tienes a tus hijos ahí, pónganse de pie, abrácense y vamos a orar juntos, pero escúchenme antes de abrazarse, pero ve a casa, sienta a todos tus hijos y a tu esposa en la sala, platica con ellos y empieza a restaurar. Necesitas hacerlo, llegar a casa y ser obediente. Si necesitas papá y mamá, escúchame, si necesitas, mírenme acá porque a veces siento que no me escuchan si ya se están abrazando. Si necesitas papá y mamá pedir perdón, eso iba a decir es de valientes, pero no, eso es de hijos de Dios, porque el que se equivoca pide perdón. Y el no pedir perdón puede marcar la vida de tu hijo toda su vida. Si tú, papá y mamá, te equivocaste o te has equivocado, necesitas ir, hablar con tus hijos, hacerles saber que tú estás consciente que te has equivocado, les has hecho daño y les vas a pedir perdón. Después mamá, porque el papá pone el ejemplo, ¿verdad? Y después van a dejar hablar a sus hijos y van a escuchar lo que ellos tienen que decir. Ahora sí van a escuchar sus demandas, pero no materiales. Hijos, abre tu corazón con papá y mamá y dile qué necesitas. Díselo, no tengas temor. Abre tu corazón. Y papá y mamá, no te enojes, ni te espantes, ni te deprimas. Sé valiente y asume esos compromisos. ¿Sale? Vamos a orar. Cierra tus ojos y ahora sí pueden abrazarse. Padre, tú eres el Dios de la restauración. Tú eres un Padre amoroso. Tú eres un Dios que se ocupa en las familias. Señor, tú eres no el Dios de una generación, de una persona, eres el Dios de las generaciones. Y cuando miras a una persona, estás mirando a su familia. Tú eres el Dios de las familias. Señor, hoy te pedimos, derrama tu gracia, derrama tu perdón, derrama tu misericordia, derrama tu amor hoy en nuestras familias. Señor, somos tu iglesia y sé que somos lo más valioso para ti porque nos redimiste, nos compraste con la sangre de tu Hijo Jesús. Y perdónanos por ser papás insensatos que no sabemos suplir las necesidades emocionales y espirituales de nuestros hijos. Señor, perdónanos porque nosotros somos los que los hemos mantenido a raya, distantes y alejados de nosotros. Hoy alza tu voz, papá, mamá, hijo, clámenle al Señor. Y si es necesario pedirle perdón, pidámosle perdón a Él. Señor, perdónanos. Perdónanos. Tú, mamá, dile, Señor, si yo he fallado como mamá y no he sabido enseñar a mis hijos ni afirmarle tus mandatos, no he sabido poner límites, Dios, perdóname. Porque hoy entiendo que lo único que he hecho es hacerle saber a mi hijo que lo aborrezco, pero esa no es la intención de mi corazón. Perdóname. Papá, dile, Señor, si yo he fallado en darle tiempo a mis hijos, estar con ellos, no solo darles dinero ni cosas materiales, sino darles mi vida, mi corazón, mi tiempo, mis oídos para escucharlos, para conocerlos, mi tiempo para jugar, correr con ellos, divertirme con ellos. Señor, perdóname. Hoy me arrepiento. Joven, si tú has fallado, también dile al Señor, Señor, perdóname si yo no he honrado a mis papás, si no les he obedecido, si me he enojado con ellos, si les he gritado, si he hablado mal de ellos, incluso si los he llegado a insultar. Señor, perdóname. Si hay amargura o enojo en mi corazón hacia ellos, perdóname. Señor, queremos que nuestros corazones sean restaurados, pero para eso necesitamos que tú seas el fundamento. Señor, hoy te ponemos a ti como el fundamento de nuestra vida.
Que sea tu palabra, que sea tu ley, tus estatutos, tus mandamientos cobrando vida en nuestro corazón. Señor, porque hoy tu Hijo Jesús y tu Espíritu Santo mora en nosotros. Hoy tenemos una comunión contigo. Eres nuestro Padre y no nos dejarás. Nos llevarás de la mano y no nos soltarás. Señor, sé tú el fundamento. Y sé tú el restaurador de nuestra familia y de nuestros corazones, y que volvamos unos a otros. Te necesitamos, Señor. Queremos ser fieles y asumir esta responsabilidad. Digámosle todos juntos: Señor, yo asumo este compromiso, asumo esta responsabilidad. Yo quiero que mi corazón vuelva al de mis hijos. Hijos, díganle al Señor: yo quiero, Señor, que mi corazón vuelva al de mis papás. Fortalece nuestras familias, Señor, y guíanos, sé nuestra luz, sé nuestra lámpara, sé nuestro sustento y nuestra fortaleza. Y Señor, mientras eso sucede, permítenos gozarnos en medio de las pruebas y de este entrenamiento, porque tenemos la esperanza viva, Señor, de que tu victoria será consumada al final de los tiempos. Recibiremos un nuevo cuerpo, Señor. Seremos glorificados y viviremos contigo por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Mientras tanto, déjanos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo solamente los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Te lo pedimos hoy con todo nuestro corazón, y oramos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Platiquen en casa, papis. Sean obedientes, y vamos a hacerlo. Hace ratito que subió nuestro hermano Pedrito, él decía que los doctores le daban un 95%, ¿verdad?, de posibilidad a su hijo David. Aún creo que esa es la razón por la cual tu hijo sigue aquí. Pero imagínate, hermano, que hoy, mañana, en un mes o en un futuro, algo pasara. Algo, un accidente, no vuelves a ver a tu hijo, a tu hija. Imagínate, joven, algo pasa. Cualquier cosa puede pasar. Y no vuelves a ver a papá o a mamá. Imagínate. Si se quedaron cosas inconclusas. Sabes, seamos sabios y entendamos el tiempo que estamos viviendo. No tenemos la seguridad de que vamos a amanecer, no la tenemos. Gracias a Dios que Dios le otorgó a nuestro hermano Pedrito la bendición de que su hijo siguiera, pero no la tenemos. Hay casos donde clamamos al Señor, pero el Señor decide y dice: no, me lo voy a llevar. ¿Qué queda ahí en esa circunstancia? Pedrito tenía el 5%, ¿va? Y en ese 5% dice: nos apoyamos. ¿Sabes qué queda? Tú y yo no tenemos el 5%, tenemos el 100% asegurado que vamos a vivir con Él. Eso es esperanza. Pero mientras eso sucede, haz tu trabajo aquí en la tierra. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Si alguien tiene